Hoy en día creo que la relación entre la producción de alimentos, el medio ambiente y el bienestar de los animales se ha convertido en un tema de creciente interés y debate. Tenemos a veces opiniones enfrentadas de la ganadería, experimentación animal o hasta el impacto ambiental de nuestras elecciones alimentarias. Creo que todos queremos, o eso por lo menos intuyo yo, que los animales vivan mejor, que no sufran y que nuestra huella en el planeta se reduzca. Pero a veces no es tan sencillo. Son temas complejos y muchos nos preocupamos por comer más o menos productos animales o buscamos unos sellos eco o de bienestar animal y muchas veces no entendemos el contexto que hay detrás de este polémico debate. Para ello os traigo a Juan Pascual, licenciado en veterinaria por la Universidad de Zaragoza y director general del ANCO para España y Portugal. Muy bienvenido, Juan Pascual. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación, un placer. Bueno, pues vamos a ver si vamos a intentar acercar el mundo agrario a nuestra realidad, al mundo urbano, porque creo que muchas veces este puede ser el primer problema. Esto es la verdad es que es un tema complejo, es un tema que yo te tengo que reconocer, pues que desde mi ignorancia, ¿no? Pues lo primero que piensas es que no quieres que sufran los animales y a priori parece lógico desde fuera, ¿no? Pues que cuanto menos animales comas mejor, primero por su bienestar, segundo por la huella de carbono y por otras razones que ahora vamos a ver, pero luego si empiezas a estudiar algo de biología, algo de veterinaria, podemos leer ciertos artículos al respecto, vemos que no es tan fácil. Y yo creo, corrígeme, que el problema principal a la hora de interpretar todo esto es que normalmente estamos bastante alejados del mundo agrario. Muchas veces hacemos comentarios, y obviamente desde la ciudad, ¿no? Desde el núcleo, y no estamos viviendo de cerca, no digo el problema, sino el contexto. ¿Crees que opinamos el 99% de la población, yo el primero, ¿vale? Sin saber realmente lo que pasa en el mundo agrario? Pues lamentablemente sí, es así en muchos casos, ¿no? De hecho, la Unión Europea, que muchas veces apunta o avanza legislaciones en función de encuestas, por ejemplo, en las encuestas que hace sobre bienestar animal, evidentemente, como tú comentabas, todo el mundo prácticamente menciona, sí, yo quiero que haya más bienestar animal, pero también esa encuesta se pregunta, ¿usted tiene relación con animales del campo? Y la respuesta es que un 5, un 6% de personas tiene relación con los animales del campo, ¿no? Es decir, hay un abismo entre la concepción de lo que es la producción animal y el porqué y la importancia que tienen los animales y cómo funcionan y cómo se crían y por qué se crían y por qué los ganaderos hacen las cosas que hacen, desde la ciudad, que cuando, bueno, pues se conoce, se ha pisado granja, se ha pisado producción y se sabe el porqué, ¿no? Entonces, claro, hay muchos apriorismos y como todo, pues hay cosas que no se entienden porque tampoco se tienen por qué entender. Al final, yo tampoco entiendo cómo funciona, pues no sé, una central nuclear, ¿no? No tengo por qué saberlo. Tiene una técnica y seguro que hay gente preparada para ello, pues aquí pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que como los animales son seres sintientes y nos preocupa su bienestar, nos preocupa que no sufran, pues tendemos a opinar y tendemos a opinar con lo que es más visual, pero no siempre lo que es bueno para nosotros es bueno para el animal y muchas veces se antropomorfiza, ¿no? Es decir, se aplica a los animales aquello que pensamos que es bueno para nosotros y eso casi siempre nos lleva al error. Yo ya te digo, soy el primero que al seguir estudiando, bueno, estudiando, leyendo, ¿no? Investigando un poquito al respecto, te vas dando cuenta de que a priori, como decías, ¿no? A priori son cosas que damos por sentado que luego dices, no es tan fácil. Lo primero sería, para mí, me gustaría que la gente, los oyentes, se situaran bien y entendieran la diferencia entre ganaderías, porque hay mucha gente que no lo tiene claro. Quizás nos podrías decir qué diferencias hay, grosso modo, sobre todo para los que no sabemos, no tenemos ni idea, entre una ganadería intensiva, una extensiva, una industrial, tradicional, porque muchas veces hay gente, yo por lo menos te digo hasta donde he visto alguna discusión, algún debate, que critican la ganadería en sí misma y a lo mejor se están refiriendo a una ganadería que realmente no es buena, es incluso nociva, y otros están hablando de otra ganadería que es beneficiosa. Entonces, claro, digo, creo que al decir solo la palabra ganadería, quizás nos faltan matices y es muy fácil criticar una ganadería cuando está mal, que ahora luego veremos, pero creo que no toda la ganadería es igual, ni para bien ni para mal. Así que, grosso modo, intensiva, extensiva, industrial, tradicional, ¿nos puedes diferenciar más o menos qué tipos de ganadería existen? Sí,
Lo que académicamente se ha estudiado siempre es la intensiva y la extensiva, ¿vale? Ujú, Y la extensiva fundamentalmente es que los animales viven o obtienen su alimento de los recursos del lugar en el que están, y la intensiva es que hay que llevarles el alimento. ¿Eh? Es decir, extensivo pues es típico las ovejas que pastan, ¿no? Y que las vemos pastar en el campo, están comiendo pues aquello que se encuentran en su medio. Mientras que una granja de pollos, pues hay que llevarles el alimento. Esa es la diferencia fundamental. mm, No siempre es que extensivo están fuera e intensivo están dentro, porque pueden estar mm, fuera, en patios abiertos, pero hay que llevarles el alimento. Luego eso sería intensivo, aunque estuvieran en el exterior, ¿no? ujú, Esa, digamos, es la diferencia académica. Industrial, pues no hay una definición pura, ¿no? Es decir, industrial al final sería intensivo llevado a un nivel más extremo. Tradicional, pues quizá la extensiva es más tradicional, aunque tampoco es así, porque yo recuerdo cuando yo empecé a ejercer hace muchos años, pues tenían muchas casas en el centro del país, tenían muchas casas, tenían en el sótano, tenían una cerda. Aquello es tradicional, pero aquello era una barbaridad. La cerda aquella no tenía ventanas, no veía el sol, vivía en 3 metros cuadrados. Aquello es tradicional, pero no era particularmente bueno para la cerda, ¿no? Ni para la mm. salud en general. Entonces, por eso esos conceptos, quedémonos con extensivo, intensivo, ¿no? Y yo creo que las dos son necesarias, es decir, todas tienen ventajas, todas tienen inconvenientes, desde todos los puntos de vista, de bienestar, del medio ambiente, en fin, hay muchos matices a hacer en cada una. Luego dentro de cada una hay distintos tipos también, evidentemente, pero las dos son importantes e imprescindibles. Y si tuviéramos que elegir que predominara una de ellas para promover una ecología alimentaria más sostenible, ¿te atreverías a señalar que debería haber más ganadería intensiva o extensiva? Luego hablaremos de bienestar animal y demás, pero ¿podría predominar alguna o crees que deberían estar al 50%? No, es que no van a estar al 50%. Si queremos dar de comer a Madrid 3 veces al día, que es lo que la mayoría nos apetece, ¿no? Es muy difícil. Piensa una cosa, piensa que en España, por ejemplo, hay 750.000 personas dadas de alta en el sector agrario, de las cuales no tengo el dato, pero aproximadamente calculo que 200.000 serán ganaderos. ¿Eh? Entonces, 200.000 tienen que dar de comer 3 veces al día a 50 millones, más los turistas que vienen. Entonces, si estas personas tienen pocos animales en extensivo, porque al final la ganadería extensiva en realidad tiene menos animales, porque tú no puedes meter en una hectárea Mm, 3.000 cerdos, porque la hectárea no te va a dar para que comen 3.000 cerdos, ¿no? Eh, entonces es muy difícil apostar por una por otra. Es decir, hay zonas del planeta donde es imprescindible la extensiva, zonas donde no hay recursos, donde las 4 cabras en el norte de África pues comen los matojos que crecen allí y dan de comer o dan leche o dan un cabrito, y entonces la gente puede tener acceso a proteína, ¿no? Entonces ahí la extensiva es fundamental. Pero en los países más desarrollados, donde somos muchas personas, habitando pues, bastante hacinadas en ciudades grandes, pues la extensiva va a ser difícil que nos dé de comer a todos, ¿eh? Entonces hay que recurrir a la intensiva. Por eso yo no apostaría por porcentajes de una u otra, las dos son necesarias, las dos son imprescindibles y lo que hay que hacer es mejorar las dos, pues las dos pueden ser mejoradas. mm. ¿Qué razones crees que son las que hay detrás de que tenga tan mala fama la ganadería? Suele ser más la intensiva, ¿no? Hasta donde creo que la gente intuye o entiende, ¿no? Ahora se habla mucho de las macrogranjas, de ganadería intensiva, hay muchísimas críticas, hay movimientos anti este tipo de ganadería. Em, ¿Qué crees que hay detrás de todo esto y qué habría de ciencia y qué habría de a lo mejor más, no te iba a decir mito, sino de boca a boca y de algo de falta de información veraz? Hay una parte emocional muy importante, ¿no? Es decir, y nos movemos mucho por emociones. Entonces, claro, la palabra macrogranja, que no existe desde el punto de vista oficial, no hay una definición. ¿Qué es una macrogranja? ¿A partir de qué número de cerdos es una granja y a partir de cuál es una macrogranja? Pues eso no está definido, no existe. De hecho, hay macrogranjas porque hay macrociudades, ¿eh? Vivimos todos en ciudades grandes, pero luego queremos pues que haya un señor con una cabrita que nos dé la leche todas las mañanas. Bueno, pues que es que para dar de comer a tanta gente y para hacerlo Mm, de manera asequible, hay que aplicar la técnica y hay que aplicar las mejoras genéticas, las mejoras de producción para que todos podamos llenarnos la panza de manera que podamos pagarlo, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que han surgido movimientos porque hay una reacción emocional entre lo que realmente nos gusta, que por una parte es comer variado y comer sano,
y comer barato, frente a lo que nos gustaría, que es, bueno, pues tener montañas verdes y que todas las vacas pues, estuvieran correteando por las montañas, ¿no? Que es así en muchos casos, ¿eh? Porque si vamos a Asturias, a Galicia, hay una parte muy importante de la ganadería de vacuno concretamente que es extensiva y que pastan los animales, pero no es así siempre. Por ejemplo, el porcino pues es mucho más limitado el extensivo, ¿no? Entonces, claro, nos parece que un animal, por el hecho de estar en una granja, en un establecimiento cerrado, ¿no? En un edificio, pues va a estar mal, o va a estar mal cuidado, o va a sufrir, ¿no? Y eso no tiene por qué ser así. De hecho, nosotros hemos decidido no vivir en cuevas, vivimos en apartamentos con un espacio limitado. Siempre podríamos vivir mejor, ¿no? Mejor vivir en un piso de 300 metros que uno de 100, evidentemente. Pero no necesariamente viven mal. Yo creo que en esto hay que contraponer un poco el animal silvestre y el animal que está en granja, ¿no? Sea extensiva o intensiva. Al final, el animal que está en una granja es un animal que está libre de depredadores, es un animal que tiene atención veterinaria, es un animal que tiene el alimento garantizado, es un animal que, bueno, pues está, si está en un edificio, pues está también libre, digamos, de las alteraciones del clima, ¿no? De la lluvia, el granizo, el frío. Entonces, eso tiene una serie de ventajas. Evidentemente, no tiene la libertad de movimiento, no tiene la libertad de reproducirse cuando su instinto se lo pide, pero tiene otra serie de ventajas, ¿no? Y de hecho un profesor hizo un estudio, bueno, hace muchos años, unos búfalos de África se los tenían que llevar, se los llevaron de una reserva a otra, ¿no? Entonces, para llevarlos al nuevo lugar, a la nueva región donde tenían que ir, los estabularon durante unos días simplemente para que se adaptaran, ¿no? 3 o 4 días para que se adaptaran. Y cuando ya los soltaron, venían por la noche a esos establos a que les llamaban, bueno, o daban golpes, porque ahí, claro, habían tenido alimento, ahí no había leones, y entonces, bueno, pues ellos en cierta manera demandaban tener esa seguridad, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde está mejor un animal? Bueno, pues ahí es donde vamos con el bienestar. Es decir, es muy difícil medir el bienestar. Es una ciencia compleja, es una ciencia, con lo cual no todo el mundo, las opiniones de todo el mundo no valen lo mismo. Y además de ser una ciencia, es una ciencia compleja y casi nunca lo que nos gusta a nosotros les gusta a los animales o viceversa. Mm. Sí, la verdad es que es complejo ese término, como decías, porque claro, por un lado puedes decir, como estabas comentando, ¿no? Pues a lo mejor un animal en una granja, pues tiene el cuidado del veterinario, tiene el cuidado del granjero, tiene, si dan a luz, pues van a tener unos cuidados, que en el mundo salvaje, pues tiene unos peligros, ¿no? Que haya un depredador y con eso acabe. Pero claro, por otro lado, una opinión enfrentada a eso es que, como comentabas, ¿no? La capacidad de movimiento que tiene un animal en su mundo salvaje y esa libertad que todo nos viene a la cabeza, ¿no? Animal salvaje te viene a la cabeza estos documentales que está el animal disfrutando. Entonces, ¿hasta qué punto crees tú que un animal criado en granja respecto a un animal salvaje tiene, a modo general, más calidad de vida? Bueno, esto es un concepto muy debatible, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, los animales salvajes, en general, porque muchas veces se nos dice, no, es que no sé, un gallo suelto puede vivir 5 años, ¿no? Mientras que una granja, en unas semanas, pues ya el pollo se va a sacrificar. Ya, pero el gallo vive el que vive. Es decir, hay muchos Mm, pollitos que se mueren, ¿eh? Muchos pollitos que los matan predadores. Es decir, hay ciertas especies como el lobo, por ejemplo, en mm, Yellowstone, que fue reintroducido hace poco, mm, donde hasta el 95% de los cachorros mueren, mm. porque los padres no les pueden dar la atención que necesitan. Es decir, la mortalidad es enorme. Eso para empezar. Eh, ¿Cuál es el futuro de un animal que está en el campo? Pues si es un herbívoro, que se lo coma a un carnívoro, y si es un carnívoro, cuando no pueda cazar, pues morir de hambre. O evidentemente están al albur de las enfermedades, están al albur en fin, del clima cuando viene un año muy malo. Ahora, por ejemplo, este año es un año muy malo en Mongolia. Hace un frío enorme, etcétera. Bueno, pues la fauna salvaje lo está sufriendo muchísimo, no solo la salvaje, pero la fauna salvaje particularmente, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que no hay un mundo perfecto, pero yo diría que al final la pregunta cuál es, ¿no? Es decir, la calidad o Mm. la vida de un animal de granja merece la pena ser vivida. Yo diría que sin duda sí. Merece la pena ser vivida y merece la pena ser vivida en muchas ocasiones, no diré siempre, pero en muchas ocasiones más que la de un animal que está en estado de libertad. Mm. Y a nivel de bienestar animal, ¿no? Que ya has comentado un par de veces. Primero, para sentar un poquito las bases, ¿cómo podrías definir el concepto este de bienestar animal, ¿no? Porque a veces lees cosas un poquito antagónicas, ¿no? Porque, repito, a veces son opiniones y a veces información
Me gustaría que nos dijeras cómo podríamos diferenciar este bienestar animal y que quede un poquito fuera ideología y que entre un poquito más de ciencia al evaluarlo en diferentes contextos. Sí, bienestar animal es aquello que permite al animal tener su comportamiento, ese sería el bienestar máximo, ¿no? Tener su comportamiento natural, estar completamente libre de hambre, de miedo, de sed, de enfermedades. ¿Eh? Eso podríamos definirlo como el bienestar de un animal. Que evidentemente no se va a conseguir posiblemente nunca ni en una granja ni en Mm, el medio, ¿no? Es mm, tan difícil como definir el bienestar en las personas. Es decir, tú, eh, ¿qué es bienestar para un niño? ¿Soltarlo en una tienda de chuches? Pues a lo mejor se lo mm, pasa bomba, pero luego a lo mejor tiene efectos secundarios aquellos en la tripa mm, o en los dientes, ¿no? Entonces, ¿qué es el bien? Es un concepto del que se abusa, se usa y se abusa, pero es un concepto realmente difícil, porque la felicidad de un momento puede ser malo para el momento siguiente, ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio a corto, a medio, a largo plazo, que sea lo que realmente haga que la persona en este caso o un animal tenga una vida que valga la pena ser vivida, que tenga una vida, pues si no plena, lo más plena posible, ¿no? Que le permita desarrollarse, le permita, pues estar libre de las sensaciones negativas. Y ahora incluso los científicos que se dedican a esto han añadido el concepto había el concepto de las 5 libertades, hasta el concepto de los 5 estadios, donde también se añade la cuestión emocional, ¿no? Es decir, que un animal no solamente esté libre de hambre, sino que esté libre de miedo, que esté libre de estrés, que esté libre pues, pues, de las temperaturas extremas. Entonces, todos los estados, ¿no? La parte psíquica también tiene su parte importante. mm. Otra de las críticas que se le hacen en este sentido, que a priori no, también irían en contra de este bienestar animal, que también es otro tema de debate complejo, es el tema de los animales de experimentación. Y claro, aquí también hay, bueno, todas las preguntas que creo que te voy a hacer hoy darían para debates de horas y estoy seguro que habría gente a favor e en contra y esto daría para un debate largo. Pero tu opinión como veterinario y experto en el tema, con estos animales de experimentación, ¿consideras que es posible prescindir de estos animales a la hora de la investigación científica? ¿Crees que esto viola de alguna manera el concepto de bienestar animal? ¿Dónde está el término medio? Repito, ¿no? Porque estoy seguro que muchos investigadores y científicos dicen, ¿no? Que es imprescindible y esto nos da la vida. Y claro, otras personas pueden decir, sí, pero a costa de, ¿no? Estamos investigando a costa de. ¿Cuál es tu opinión en este punto? Es que en este tema del bienestar o de la experimentación y de los animales en general, siempre va a estar esa dicotomía, ¿no? Es decir, porque al final, claro, hay que partir de un concepto. ¿Valoramos más la vida de las personas que la de los animales o no? Porque si alguien dice, para mí la vida de un Mm, animal vale lo mismo que la de una persona, pues ya no hay mm, discusión. Tiene esa forma de ver la mm, vida. Y claro. entonces la experimentación, el comer animales, los espectáculos donde participan animales, los acuarios, los zoos, todo eso debería desaparecer, ¿no? Mm, Yo tengo el concepto de que la vida de una persona vale más que la vida de un animal y a partir de ahí en la experimentación, por ir a la pregunta, es imprescindible. Es decir, todas las universidades del mundo, la inmensa mayoría de científicos del mundo, abogan por el uso de la experimentación animal. Evidentemente con las 3 Rs, es decir, con todos los parámetros de bienestar animal que se pueden aplicar en la experimentación también pero vamos, yo creo que por no ir más lejos, la vacuna del COVID se ha desarrollado gracias a los animales. Pero es que tenemos terapias contra el cáncer, terapias incluso bueno, sí, contra la diabetes, contra cualquier tipo de enfermedad, es imprescindible la experimentación animal. Lo que pasa es que los activistas que son contrarios a ella consiguen cosas que yo creo que a mucha gente les sorprenderá saber que, por ejemplo, prácticamente ninguna línea aérea del mundo transporta animales de experimentación. No porque esté prohibido, sino porque por miedo al activismo, pues han decidido no hacerlo, ¿no? Y Iberia, por ejemplo, es una de ellas, que incluso el ejército tuvo que intervenir para llevar animales de experimentación a Las Palmas, a la Facultad de Medicina de Canarias, Facultad de Medicina Veterinaria, porque no podían continuar sus proyectos de investigación, ¿no? Eh, Aquí quizá en la península es más fácil porque el transporte por carretera es más sencillo. Simios es muy difícil transportar, aunque las grandes farmacéuticas pues fletan aviones privados para hacerlo. Bueno, al final la experimentación animal ha salvado millones de vidas y seguirá haciéndolo. ¿Se tiene que tender a hacerla menos? Sin duda. Si se puede sustituir un animal por un programa informático, por tejidos celulares, etcétera, pues por supuesto. Pero llega un momento en que un fármaco no solamente va a actuar frente a la enfermedad y al órgano en el que
está el problema, sino que luego somos organismos complejos con un metabolismo y hay que ver si eso que va a curar, no sé, pues una enfermedad del ojo tiene un impacto en el hígado, por decirlo, y eso solamente nos lo muestran los animales, ¿no? Y eso va a seguir siendo imprescindible, con todo el cuidado para que ese animal que nos está dando una información muy importante, pues también tenga una vida que valga la pena ser vivida, ¿no? Mm. Yo no recuerdo si lo leí en tu libro en una entrevista que te hicieron, que nombrabas a un científico, lo que creo que era Peter Singer, que hablaba que incluso se podría, planteaba, ¿no? En hacerlo con personas en coma, en hacer cualquier tipo de experimentación, que sería otro tema de debate, ¿verdad? Que también es un tema un poquito más macabro todavía. Es decir, que si no Claro. recuerdo mal, que personas que están en coma, pues que no, y que a priori no iba a corto plazo iban a volver a tener ese conocimiento, esa conciencia, poder experimentar con ellos. ¿Iban por ahí los tiros de este autor? Sí, este autor es un poco, bueno, él escribió un libro, Liberación Animal, que es un poco la Biblia del movimiento animalista y vegano, y su tesis es esta, es decir, bueno, además él usa el ejemplo de la experimentación, de que si nosotros experimentamos con animales porque no tienen conciencia de sí, porque no tienen lenguaje, porque son menos inteligentes que Mm, nosotros, ¿no? Eso al final nos permite, mm, como seres humanos, en este caso, experimentar con animales. Dice, bueno, pues si una persona está en un estado que no tiene lenguaje, que no tiene conciencia de sí, y que está, pues eso, en un estado comatoso, consecuencia de un accidente, una enfermedad terminal, pues deberíamos estar abiertos a experimentar sobre esa persona. Primero nos daría resultados en humanos, con lo cual sería automáticamente trasvasable, ¿no? mm, Y no hacerlo así es caer en una discriminación que él llama especismo, ¿no? Es decir, de machismo o mm. de racismo, en el caso de violencia contra las mujeres o contra personas de otras razas, pues él lo denomina especismo, ¿no? Y yo creo que ahí, y ahí voy a dar una opinión, no científica, pero sí una opinión, para mí ahí está el huevo de la serpiente, ¿no? Es decir, cuando en la ideología animalista, cuando planteamos que una persona, independientemente del estado en el que esté, porque una persona no es como está, sino es lo que es una persona, se le da el mismo valor que a un animal, para mí hay un problema, ¿no? Porque una persona, por muy impedida que esté, pues sigue siendo un padre, sigue siendo un hijo, sigue siendo Mm, alguien a quien asir la mano para sentir su calor, ¿no? Eh, y, y, eso no lo va a ser nunca, pues no sé, un saltamontes o una almeja, ¿eh? mm, Entonces yo creo que ahí, si no ponemos esa distinción, porque y menciono la almeja porque él pone un poco, Singer pone un poco la barrera, mm, de los moluscos para abajo todos mm, son inconscientes y de los moluscos para arriba todos son conscientes, ¿no? Una división tan arbitraria como cualquier otra. Pero un ser humano, pues además eso nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Si yo mañana me pasase eso, yo no querría que me viesen como un objeto de experimentación, aunque luego pudiera dar mi cuerpo para la experimentación, pero como una decisión consciente. Porque eso, sigo siendo un ciudadano, aunque mi capacidad mental estuviese disminuida, ¿no? mm. Y este activismo, por lo menos aquí en España, parece que tiene una ideología en concreto, ¿no? Pero yo pensaba que era así en toda Europa, en todo el planeta. Pero resulta que hay otros países que es casi la ideología opuesta. Y esto me ha llamado mucho la atención porque, vamos, es otro de los errores que yo tenía, que estaba seguro bueno, que ni mejor ni peor, ¿no? Pues hay un activismo que pues tiene una ideología aquí detrás. ¿Y esto por qué crees? ¿Por qué puede ser en un país la ideología muy, muy de izquierdas que está detrás de un activismo y en otro país precisamente es la opuesta? ¿Es simplemente por aquellos que quieren buscar votos? ¿Es porque cada país tenemos un contexto, una concepción diferente de estas premisas? Bueno, aquí entraríamos un poco en análisis sociológico, ¿no? De por qué la gente. Yo creo que al final la clase política, independientemente del color, lo que quiere, para eso se presentan, es ganar las elecciones, ¿no? Ganar cuotas de Mm, poder. Eso es legítimo, forma parte del juego político. Entonces, ¿qué hace el político? Pues si escucha que esa tendencia o que ese run run, el oponerse a las granjas, el oponerse a, o el decir que es bueno pues dejar de comer menos carne, cosas de este estilo, pues si intuye que eso le va a dar votos, pues lo incorpora a su programa, ¿no? Y como bien decías, es verdad que aquí en España está más en el espectro político de la izquierda, pero en Francia, por ejemplo, ahora en las últimas elecciones que hubo, Marine Le Pen, donde bueno, ya mm, es la finalista, dijéramos, ¿no? mm, Contra Macron, ella proponía un referéndum sobre los derechos de los animales. El gobierno de Irlanda, que es un gobierno de coalición, ahora acaba de dimitir el primer ministro, pero un gobierno de coalición,
dominado por los conservadores, proponía sacrificar 200.000 vacas para luchar contra el cambio climático. El gobierno holandés, que también Mm, era una coalición conservadora, proponía cerrar la mitad de las granjas del país. Es decir, esto, yo huyo de clasificaciones políticas porque además hay cosas tan, en fin, leí hace poco un artículo que decía el tomar leche cruda en Estados Unidos antes era cosa de los demócratas y ahora es cosa de los republicanos, ¿no? Es decir, mm, lo mismo puede ser visto de una ideología o de sí. otra según en qué momento estemos. Eh, y luego es verdad que también existe la acción y reacción, ¿no? Si yo me pongo en esta situación, yo que soy el contrario a ti, me voy a poner absolutamente la contraria, ¿no? Eso también es una forma a veces de ganar votos. Mm. Por eso es importante llevar este debate más a la parte científica, aunque evidentemente la cuestión emocional está ahí y no podemos soslayarla, eso está claro. Mm. Otro tema que levanta muchas ampollas es el tema de los mataderos, ¿no? Porque también, por lo menos antes, o se comentaba, ¿no? Si se podría, si eso estaba regulado. Entonces, la pregunta es, ¿hay protocolos reales que se puedan aplicar o que se apliquen en los mataderos para que se garantice este, iba a decir bienestar, pero bueno, no me parece la mejor palabra en este contexto, pero sí evitar, digamos, el sufrimiento de los animales durante el sacrificio, digamos? No solo protocolos, hay una legislación muy, muy, muy estricta al respecto. De hecho, ahora hace poco se han instalado cámaras obligatoriamente en todos los mataderos para que en un momento dado la inspección pueda ver si a esos animales se les ha tratado bien. Cuando los animales llegan al matadero tienen que estar por ley unas horas de descanso para que se desestresen del viaje. El acto de sacrificarlos tiene que ser un acto indoloro. De hecho, eh, o bien por electricidad o bien por meter los animales primero en cámaras de CO2 pierden la conciencia y a partir de ahí es cuando ya se les sacrifica, ¿no? Es decir, de hecho, ahora mismo hace nada, unas semanas, el Tribunal de Estrasburgo ha permitido que unas regiones belgas prohíban el sacrificio halal, que es el Mm, sacrificio de los corderos, ¿no? Según la ley islámica o hebraica, sin aturdimiento previo, ¿no? Es decir, la ley está muy avanzada y la ley exige que se hagan las cosas. Evidentemente, cuando hay que sacrificar un animal, pues se da el momento dado en que hay que sacrificarle, pero que sea de una manera indolora, que sea de una manera rápida, es una manera. Siempre hay áreas de mejora, siempre se puede hacer mejor, pero las empresas están invirtiendo mucho y se lo toman muy en serio. Este es un tema que realmente yo creo que la gente en ese sentido puede estar tranquila de que se hacen las cosas francamente bien. mm. ¿Y estos protocolos y esta legislación ha estado siempre vigente o hace años no era tan... No, la legislación evoluciona, evidentemente, como todo en la vida, ¿no? El conocimiento también evoluciona. Es decir, antes, Mm, bueno, pues no se tenía, yo no lo recuerdo, yo ya no lo viví, pero yo tenía profesores en la facultad que me contaban que cuando ellos eran jóvenes, los grandes animales se mataban a golpes de mayo, o sea, a golpes de martillos grandes, ¿no? Porque mm, no había ni electricidad, ni había, pues, las técnicas que tenemos hoy, estoy hablando de a lo mejor de los años 30, 40. Evidentemente, pues bueno, poco a poco todo eso ha ido cambiando, ¿no? Se hacía la matanza domiciliaria, que ahora todavía se puede hacer, pero también las normas son mucho más estrictas que antes. Y hablo del primer mundo, ¿eh? mm, No puedo hablar por, no sé, países como claro. Mauritania, no sé cómo gestionan el sacrificio animal allí, pero desde luego en el ámbito de la Unión Europea o en Estados Unidos, yo también he visitado algún matadero, el, el, el nivel de atención que se pone es estricto, muy estricto. Mm. Y otra pregunta que también tenía ahí en el tintero, y es algo que también lo hablo con compañeros, con amigos, con familiares, es el tema de, oye, una afirmación de mucha gente, ¿no? Que se usan hormonas y antibióticos, incluso de manera preventiva, en granjas, pues, ¿no? Por lo típico. Estos los hinchan a hormonas o antibióticos para que no se pongan malos, para que engorden, para que den más carne, para que den más leche. Y eso afecta negativamente la calidad de la carne y sobre todo a la seguridad para el consumo humano, violando de alguna manera ese bienestar animal. ¿Hasta qué punto eso también está legislado, está regulado? ¿Es un mito? ¿Se pueden usar hormonas y antibióticos de manera preventiva o depende No. de cada Mira, contexto? hormonas para el engorde en Europa no han estado permitidas nunca. Es decir, sí que han estado permitidas en otros países, ¿eh? O están incluso permitidas aún en otros países. A Pero día de hoy, a día de hoy todavía, a sí. día de hoy todavía, sí, sí, a día de hoy en algún país hay los animales se les puede poner ciertas hormonas para que engorden más. Pero en el ámbito de la Unión Europea nunca han estado permitidas, es decir, te hablo de décadas. Esto es una leyenda que está ahí, circula todavía.
Además, se habla mucho en este caso de las aves, ¿no? Del pollo. Bueno, poner un implante a cada pollo sería inviable, aunque se quisiera hacer o estuviera permitido, sería inviable. Pero no ha estado nunca, o sea, es algo totalmente falaz. En cuanto a los antibióticos, se usaban hace muchos años para también cambiaban la flora intestinal y mejoraba el crecimiento, pero este uso se prohibió en el año 99. En el año 99 se prohibió, desde entonces ya no se utiliza. Se siguen utilizando antibióticos para cuando hay una infección, cuando el veterinario lo prescribe. También es un tema de bienestar, ¿no? Evidentemente, si los animales tienen fiebre, tienen un virus, una bacteria, etcétera, pues es legítimo que se les trate para que no tengan ese sufrimiento. Pero una vez se usa un antibiótico, hay lo que el periodo de supresión que se llama, que es los días que necesita el cuerpo para eliminar cualquier rastro de ese antibiótico. Está prohibido matar a un animal antes de eso, y no solamente está prohibido, es que además en mataderos se toman muestras. Y como aparezca un resto de antibiótico en una carne o en una leche, se le cae el pelo pero se le cae el pelo de verdad al ganadero. Y luego hay que tener en cuenta que en los últimos 4 años en España concretamente ha bajado el consumo de antibióticos en ganadería el 63%. Y en el conjunto de la Unión Europea pues en torno al 50%. Con lo cual el sector se lo ha tomado muy en serio. Es importante reducir el uso porque eso implica que hay menos resistencias también luego pues cuando nos tratan a nosotros en los hospitales y el sector desde luego ha hecho los deberes, los está haciendo. Mm. ¿Y el control de la comida por parte de estos animales? ¿También hay tanto control, tanta legislación respecto a qué tipo de alimentos? Porque es otro, ¿no? De las grandes preocupaciones, que estos alimentos toman, estos animales toman piensos enriquecidos, no toman piensos enriquecidos, toman comida basura. ¿También hay tanto control o crees que ya depende de cada ganadero en cada caso o cómo nos podrías explicar esto? No, mira, cuando dices comida basura, por ejemplo, una práctica que se hacía hace muchos años, que era dar a los animales pues, restos de restauración, ¿no? Es decir, Mm, de restaurantes, de un cuartel, tal. Eso está totalmente prohibido desde hace muchos años por temas epidemiológicos. De hecho, la peste porcina entró por un catering de un avión. Había embutido allí de un animal de África, un avión que venía de Guinea Ecuatorial, entró aquí y el catering ese se tiró a los cerdos y se le comieron y llegó el virus a la península, ¿no? Entonces, por temas, aunque en Japón ahora lo están haciendo, pero hay que hacer un tratamiento térmico, en fin, hay que eliminar los problemas epidemiológicos. Entonces, todo ese tipo de comidas está completamente prohibida. Evidentemente, una fábrica de pienso, una persona un equipo que haga raciones para animales puede elegir entre distintos ingredientes, pero fundamentalmente el pienso va a estar hecho de cereales y de soja. ¿eh? Depende del tipo de animal. Hay animales que necesitan forraje, como los rumiantes, necesitan heno, paja, etcétera, porque necesitan rumiar, pero los monogástricos, pollos, cerdos, etcétera, pues fundamentalmente el pienso es soja, cereales u otras, o girasol, en fin, otro tipo de oleaginosas, ¿no? Pero no tiene nada secreto, es decir, a ver, secreto en las proporciones, el tipo luego de carne que quieras tener, pues tendrás más aceite, menos aceite, cosas de ese tipo, pero no es nada, no se utiliza nada que no se tenga que utilizar o que no se pudiera utilizar para hacer una papilla para nosotros. mm. Y a veces también he leído que la soja o la malta o la cebada que comen los animales era primero, digamos, se le dio un uso humano y esos restos son los que están tomando, digamos, estos animales, porque era otra de las críticas, ¿no? Que corrígeme, que decían que, por ejemplo, que el aceite de soja o la soja se cultivaba porque el 85% era para consumo animal, pero luego resulta que se es mucho para consumo humano y esos restos que el humano no puede consumir son los que consumen los animales. ¿Eso es cierto? Efectivamente, eso es una parte clave de lo que es la parte positiva de los animales en el mundo, ¿no? De la ganadería. La ganadería recicla. El 86% de lo que se come el ganado no nos lo podemos comer nosotros. ¿eh? Entonces, yendo al ejemplo que tú ponías, la soja, el 85% de la soja del mundo se prensa. Es decir, hay una parte que se usa directamente, que nos la comemos en tofu, etcétera, pero el resto se prensa. ¿Se prensa para qué? Para obtener aceite, que el aceite es el segundo más usado del mundo en cocina. Se usa en muchas industrias, cosméticas, pinturas, etcétera, y se usa ya el 40% del aceite de soja en Estados Unidos, se usa para hacer biocombustibles. ¿Vale? ¿Qué queda una vez se ha prensado la soja o las pipas de girasol o la colza? Lo que queda es lo que se llama la torta de girasol, la torta de soja. Eso
a día de hoy, porque lo puede comprar cualquiera, ¿eh? Es decir, si alguien quiere poner un restaurante de torta de soja, no tiene más que ir a comprarla. O sea, eso está a la venta para el que la quiera comprar. Pero a día de hoy solamente lo compran los productores de animales. ¿Por qué? Porque eso tiene mucha proteína y entonces es muy interesante para producir. Pero sin animales, eso se debería tirar. Tendríamos toneladas y toneladas de productos y ese es un ejemplo. Hay muchísimo más. Mencionabas tú la cebada. Mira, cuando se maltea la cebada, se germina y se maltea para hacer cerveza, ¿vale? En España producimos 40 millones de hectolitros de cerveza, ¿vale? Esos son 800.000 toneladas de cebada. Si las pones en camiones de pienso, que son de 26 toneladas, te salen unos 32.000 camiones, que son la distancia que hay entre aproximadamente Madrid y Lérida. Tendríamos una fila de camiones de Madrid a Lérida lleno de cebada de la industria cervecera de España. Con eso podemos hacer dos cosas, tirarlo a un vertedero o dárselo a las vacas. Elijamos. Pero las vacas reciclan 800.000 toneladas de cebada cervecera que cada año de otra manera teníamos que tirar a la basura. Igual que eso hay miles de ejemplos más. Nosotros plantamos maíz, nos comemos las palomitas, los granos, los tallos se los comen las vacas también. Porque si no, eso se quedaría en el campo, se pudriría, emitiría un montón y es una manera de obtener un recurso rico como es la leche, como es la carne, a partir de algo que no tiene ningún otro uso y que de otra manera lo tiraríamos. Entonces, eso es la ganadería. El primer ser humano que puso ganado en el mundo, cuando empezó el Neolítico, no cultivó trigo para dárselo al ganado. Lo que hizo fue tener un cerdo y que le daba lo que él no se podía comer, pues las pieles de una fruta, un tubérculo agusanado, la piel de un cabrito que a lo mejor no lo iba a usar, cáscaras de huevos, y con todo eso, al final de unos meses tenía un cerdo y lo mataba y se lo comía. La ganadería sigue siendo eso, sigue siendo aprovechar los recursos que de otra manera nosotros no podemos aprovechar. Es verdad que hay que pagar un pequeño peaje, que es cereales que les damos a los animales, hay que darles energía, pero también hay muchos cereales que no pasan especificaciones. No todo el trigo vale para hacer pan, no toda la cebada vale para hacer cerveza, porque tiene que tener una cantidad de almidón, de aminoácidos determinada, y la que no pasa al corte, pues o la tiramos o se la damos a los animales. Y ahí está el ganado para reciclar. Y cambiando un poquito de tema, porque claro, hasta ahora puede decir la gente, sí, todo esto es, ¿no? Como estabas comentando, hay que darle comer a Madrid o a España 3 veces al día y bueno, todo eso. Pero hay gente que dice, vale, eso es en el hipotético caso que quieras comer animales, porque hay gente que se lo está planteando o que directamente ya se hizo vegetariana, vegana, etcétera, y que a priori es otra de las dudas no, incluso planteamientos, ¿no? Que parecen lógicos, que adquirir una dieta vegana tiene un menor impacto en la cantidad de animales que se sacrifican en comparación con una dieta omnívora. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Porque claro, desde fuera dices, Claudio, es fácil. Si sigo una dieta vegana, habrá un menor impacto en la cantidad de animales que se sacrifiquen respecto que si soy omnívoro. ¿Hasta qué punto esto habría que matizarlo? Pues habría que matizarlo mucho, porque puede ser lo contrario. Es decir, lamentablemente para comer algún animal tiene que morir. Cuando roturamos los campos, cuando se cosecha el cereal maduro, pues se destruyen madrigueras de roedores, se destruyen aves que han anidado en el trigo maduro. El aguilucho cenizo, por ejemplo, es una especie de rapaz que tiene un problema aquí en España precisamente por eso, porque en el momento en que los polluelos están en el nido es cuando pasan las máquinas cosechadoras, ¿no? Entonces ahí se destruyen muchos nidos todos los años. En África, en muchos lugares, se protegen los campos de cultivo de vegetales y al protegerles se impide el paso de animales, se les impiden sus movimientos migratorios. En muchos lugares incluso se matan patos u otras aves para que no se coman los vegetales que hay allí. Eh, en muchos lugares de África donde hay, por ejemplo, cultivo de nueces y de otras frutas, se limita a los monos que no puedan entrar o directamente se los mata para que no entren. Se utilizan monos para coger cocos de palmeras. Es decir, pensar que por comer vegetales no voy a indirectamente o no va a haber muerte animal es una falacia. Y de hecho, un ejemplo un poco extremo, pero quien se coma un jabalí, por ejemplo, al año para tener la proteína que necesita, si va a sustituir, he sacrificado un animal, ¿no? Un jabalí. Pero si utilizo o cultivo suficientes vegetales para que me den esa misma proteína, minerales, vitaminas que hay en el jabalí, pues muchos más animales que uno va a morir.
porque va a necesitar cultivar varias hectáreas de leguminosas y de cereales, y entonces seguro que más de un animal va a morir. Entonces, asumir que por el hecho de no comer animales no estoy causando muerte animal es una falacia. Y aún así mucha gente estará pensando, vale, pero por ejemplo, si yo no consumo cerdo, no consumo pollo, no consumo estos animales típicos de granja, ¿vale? Eh, la pregunta sería, ¿cuál sería el destino de estos animales? Porque está claro que si no se consumen estos animales de granja, no se van a sacrificar. Pero otra de las paradojas, ¿no? Que luego leyendo sobre este tema son las dudas que quedan es, ¿qué pasaría con esos animales? Es decir, si de repente un país entero como España dejara de comer todos los animales de granja, ¿vale? Que es como, por ejemplo, se puede presuponer, ¿no? Y hay ideologías y hay activismo que lo promueven y desde fuera yo soy el primero, te digo la verdad, que me lo planteo, ostras, es verdad, pobrecito, ¿no? Venga, vamos a no comer animales de granja y si nadie en España comiera animales de granja, y ahora la pregunta, ¿qué pasaría con todos esos animales? Bueno, evidentemente, sí. Es decir, lo que hay que ser es coherente con la idea de uno, ¿no? Es decir, si una persona dice, yo, vale, vamos a hacernos todos veganos. Muy bien, pues nos hacemos todos veganos, pero para todo, para lo bueno y para lo malo. Es decir, los animales nos hemos hecho veganos porque apostamos por su bienestar. Luego los animales no los podemos sacrificar, ni los podemos soltar, porque si los soltamos se los van a comer los gatos, los animales silvestres. Pues tenemos que seguir con la granja en marcha para que los animales, bueno, pues, o llevarles a otras instalaciones donde tengan más espacio, etcétera, donde se puedan reproducir. Habrá que darles atención sanitaria, que evidentemente, como ya no hay un granjero que le interese, pues la tendrá que pagar el Estado, ese Estado teórico, ¿no? Que se Mm. haya hecho vegano. Y entonces, bueno, pues seguimos dejando esos animales que se reproduzcan sin edie, ¿no? El problema es que cuando estos planteamientos triunfan, normalmente lo que pasa es que los animales no mejoran en bienestar, lo que pasa es que los animales desaparecen. Por Mm. ejemplo, en la ciudad de Palma o en Italia, eh, debido a las protestas activistas sobre las calesas de caballos, se han acabado prohibiendo. Entonces, puede ser que algún carretero, ¿no? Algún conductor de calesas tratase mal a sus caballos, puede ser. Seguramente la mayoría los tratarían bien, pero da igual, ya no hay caballos. Mm. ¿Eh? Y eso es lo que yo creo que nos tiene que hacer pensar. Además, si nos hacemos veganos, ¿vale? Los animales nos dan, por ejemplo, muchas vacunas que se hacen a partir de huevo. Los animales nos dan medicinas como la heparina, que es un anticoagulante que se obtiene en el cerdo. Los animales nos dan válvulas cardíacas para trasplantes. Entonces, si renunciamos, renunciamos a la experimentación. Hay que renunciar a todo, ¿eh? No solamente a la parte de alimentación. Pero entonces, volviendo a lo que te contaba de la cebada antes, ¿no? Esa cebada hay que tirar a un vertedero. Eso también hay que ponerlo en la ecuación, ¿eh? Hay que aumentar el 100% la capacidad de síntesis química del nitrógeno, porque sin animales no hay estiércol. Y el 50% del abono del mundo es a base de estiércol. Entonces, no podemos controlar especies foráneas, porque evidentemente el derecho a la vida de los animales debe predominar. Bueno, hay que ponerlo todo en la ecuación, todo en la balanza, porque si no, podemos llegar a conclusiones equivocadas. Mm. Y abriendo otro melón también complejo, a la hora de las emisiones de gases y del efecto invernadero. También, bueno, últimamente se puede leer muchísimo, ¿no? Que se asocian claramente algunos titulares de prensa al consumo de carne. ¿Hasta qué punto esto es cierto que nos puedes matizar aquí? Y luego también te quiero preguntar si existen diferencias significativas dentro de cada país, porque a lo mejor no es igual en España que en Sudamérica, que en Asia. Sí, bueno, aquí hay que ir a la fuente de autoridad, ¿vale? Porque también todo el mundo opina de esto, sin saber mucho. La fuente de autoridad es la FAO. La FAO es la Mm. que da los datos al panel intergubernamental para el cambio climático. Y son los que saben de esto, de los gases con origen animal, ¿no? Y lo que dice la FAO es que de todos los gases que emitimos, antropogénicos que emite la humanidad, el 12% son de origen animal. ¿Vale? Entonces ya dentro de todo el contexto ya hablamos del 12%, que no es menor, o sea, no le quito Mm. importancia, Mm. pero es mucho menos que los combustibles fósiles, ¿no? Esto por una parte. Entonces, mmm, hay que seguir reduciéndolos, hay que seguir trabajando en ello,
pero hay que ponerlo en su justo contexto, porque si no también nos parece de pronto que los animales son aquí lo que están calentando el planeta. Animales ha habido desde Altamira. En Altamira ya había vacas, que ya las pintaron. Y sin embargo, pues bueno, esos animales, además ha habido momentos en la historia que ha habido muchos más animales que ahora, en ciertos lugares. En cuanto a lo que me preguntabas de los distintos lugares, tienes mucha razón. De ese 12% que mencionaba, por ejemplo, en Europa viene a ser el 7%. Europa produce más o menos la misma cantidad de proteína animal que Latinoamérica. Este dato es un poquito viejo, es un dato del año 2013, quizá haya cambiado algo, pero bueno, por ponerlo en el contexto, ¿no? Más o menos la misma cantidad de proteína animal producimos en Europa que en Latinoamérica. Sin embargo, las emisiones en Latinoamérica son más del doble de las europeas. ¿Por qué? Porque tienen menos técnica, menos capacidad técnica. Una vaca de Europa produce lo que 7 vacas en México o lo que 20 vacas en la India. Entonces, el hecho de tener una buena genética, de estar libre de enfermedades, de tener una buena alimentación, todo eso hace que el animal produzca más, de no tener parásitos, y entonces el animal emite menos. Emite menos porque con lo que te da una vaca aquí necesitas 7 en México. Y entonces esas 7 vacas, por definición, van a emitir más que una vaca europea. O sea que nuestra huella de carbono, que muchos obviamente estamos muy preocupados con ella, se reduciría mucho más si dejamos de coger tantos aviones o X barcos, ¿no?, transatlánticos que hay, que si deja un país entero de consumir productos de origen animal. Claro, es que si eliminásemos, bueno, ese sería otro debate, si eliminásemos todos los alimentos de origen animal, claro, hay un estudio que dice que en Estados Unidos bajarían las emisiones un 2,6%, porque todo lo que nos comemos de animal no tendríamos que comer otras cosas, y eso también Mm. emitiría. Los vegetales también emiten según dónde se produzcan y cómo se produzcan. Pero sí, efectivamente, el elefante, ¿no?, en la cacharrería es evidentemente las emisiones fósiles, eso está claro. Y las emisiones fósiles que no solamente están en el transporte, ¿no? También hay muchos procesos químicos, muchos procesos plásticos que se producen a base de petróleo, que bueno, evidentemente son muy emisores, no cabe duda. Y ahí es donde está la parte del león. Insisto, no quiere decir esto decir que la parte animal no haya que tenerla en cuenta, pero bueno, en su justa proporción. Y evidentemente, la India, por ejemplo, pues hay casi 300 millones de vacas que producen de media 2 litros de leche al día, que emiten muchísimo y además tiene su razón de ser, tiene una parte cultural, religiosa muy importante, pero producen menos que las 9 millones de vacas lecheras que tienen en Estados Unidos. Entonces, cuando yo no puedo, por dejar de tomar leche, no van a emitir menos las vacas de la India. ¿Eh? Mm. Las vacas de España o de europeas en general tienen una huella de carbono muchísimo menor. Entonces, bueno, pues eso también hay que ponerlo en la ecuación. También en esta ecuación de la huella de carbono, también hay una paradoja, ¿no?, a la hora de interpretar a veces las emisiones de metano. No, a veces creo que están interpretadas de manera errónea. Explícanos un poquito Sí, aquí hay un estas debate emisiones. muy interesante porque, bueno, a ver, cuando el metano es un gas que tiene aproximadamente una capacidad calorígena de 28 veces el CO2, ¿vale? O sea, un kilo de metano calienta 28 veces lo que un kilo de CO2. Lo que pasa es que el CO2 se mantiene en la atmósfera durante 1000 años y el metano se degrada aproximadamente en 10 años. Entonces, si lo medimos a 100 años vista o incluso a 1000 años vista, el CO2 es mucho más calorígeno que el metano. Pasa que esto no se ha contado así, el panel intergubernamental para el cambio climático y la FAO lo siguen contando a 100 años. Entonces, a 100 años todavía es más calorígeno el metano que el CO2, pero si lo contásemos a 1000 años no sería así. Entonces ahí hay un debate científico que hasta, claro, porque lo que está haciendo esta manera de calcularlo es penalizar en cierta manera las emisiones de metano, no solo de los animales, sino otras muchas, porque no solo los animales emiten metano. Hay muchos procesos industriales que lo emiten e incluso, por ejemplo, la producción de arroz emite mucho metano y nadie se mete con las paellas, ¿no? Yo tampoco, a mí me encanta, pero quiero decir que no solamente los animales emiten metano. Y luego también otra temática es el tema de los incendios, ¿Sí? porque también podemos, quizás, ¿no?, de la ignorancia se puede creer lo contrario, pero leyendo, por ejemplo, artículos al respecto, podemos ver que de alguna manera la presencia o ausencia de animales podría influir en esta propagación y comportamiento de los incendios. ¿Qué hay de cierto aquí, Juan? Sí, ya hay bastantes estudios. Ahí entra de lleno la ganadería extensiva.
Sobre todo los pequeños rumiantes que, bueno, pues que comen la masa inflamable, los brotes, ¿no? Los arbustos, la masa inflamable que cuando ellos están y se la consumen, pues descienden en el monte y entonces hace que haya menos incendios y cuando los hay que sean menos graves. Cuando el monte no está tendido, cuando en el monte no hay ganado, cuando en el monte se vacía porque no hay gente que tenga ganado y se queda aquello, pues pensamos que el bosque volverá a ser prístino y primigenio, pero es que criar un bosque cuesta muchísimo, ¿no? Entonces a Mm. veces se replanta, pero si no se cuida y no se cuidan esos arbustos, esos matojos, aquello acaba ardiendo. Entonces, cuando hay ganado, y no solamente en España, lo hemos visto el año pasado, en Europa se quemaron 650.000 hectáreas. Pero hay una correlación, cuanto menos animales hay, más incendios hay. No solamente aquí en California también. De hecho, en California ya empieza a haber alquiler de rebaños para que pasten en zonas para evitar los incendios, ¿no? Entonces es una práctica muy interesante porque eso sí que está ligado al medio, en el sentido de que ahora no hay tantos ungulados silvestres, pero el ganado extensivo lo que hace es un poco esa misma función. Son animales que migran, que comen y que van no solamente eliminando esa masa inflamable, sino que en fin, echando estiércol, depositando lo que serán futuros nutrientes, dispersando semillas, en fin, tiene una función ecológica muy importante, ¿no? Entonces, eso es una práctica que debería ser más frecuente y que nos iría mejor con un bosque cuidado por animales. Mm. Pues ya para llegar a la práctica, que hay muchos oyentes que luego le gusta hacer alguna conclusión. Claro, me gustaría que nos dijeras cómo luego esto lo podemos llevar a nuestra práctica diaria, aquellas personas que, bueno, pues de alguna manera u otra sigan consumiendo productos de origen animal. Porque yo, por ejemplo, cuando he leído realmente críticas a las dietas omnívoras o directamente al consumo de productos animales o en concreto de la carne, es verdad que hay muchos, pero suelen estar relacionados que son estudios observacionales y hay presencia de derivados cárnicos y productos de mala calidad, unos ultraprocesados de la industria cárnica. Y yo creo que a día de hoy pues eso, no cabe duda que esos ultraprocesados cárnicos no son saludables y que la comida vegetal por excelencia, que haya mucha presencia de vegetales, hortalizas, frutas y demás, es muy saludable, pero lo más saludable de toda la evidencia que hay, y esto mucha gente que a lo mejor le chirría, es cuando una dieta es muy rica en verduras, frutas de temporada, y luego se le añaden carnes, pescados, huevos de calidad. Y es una dieta más completa. Ahora, el problema es que mucha gente ya no sabe dónde buscar esa carne, no diferencia un tipo de carne, vamos a llamar buena, regular, mala, no sabe diferenciar si viene de una ganadería o de otra ganadería, si cumple el lácteo los requisitos de bienestar animal o no lo cumple. Sé que es una pregunta muy, muy compleja, pero ¿nos podrías dar algún indicio para aquellas personas que compren en el mercado o en el supermercado, en un mercado central de una ciudad, ¿no? En los abastos o que vayan al supermercado? ¿Podríamos diferenciar nosotros de dónde proviene ese animal, en qué situación, en qué contexto ha estado, si viene de granja extensiva o intensiva? ¿Podríamos saber algo más de la vida que ha tenido ese animal para saber la calidad nutricional que tiene por un lado y ese bienestar animal que haya tenido o no haya tenido previamente? ¿O eso es imposible hoy en día, Juan? No, no, en muchos casos es posible, es decir, hay marcas, hay productos que tienen una trazabilidad muy clara, bueno, trazabilidad y en todos, ¿no? Porque al final si surge un problema, la autoridad tiene que saber de dónde viene ese producto. Pero desde el punto de vista más de decir, bueno, como cliente, ¿no? Como consumidor, me interesa, pues quiero saber esta leche de dónde viene o estos huevos, hay maneras de trazar y ahí, buscando en Internet se encuentran, pues bueno, todo tipo de empresas donde, pues bueno, hay gente que trabaja más por decirlo de una manera, pues más en producir más, pues porque trabajan para ciertas industrias y demás, y otros trabajan pues más la calidad o más yo, por ejemplo, hace unos días compré unos filetes de Angus, que es una raza que me gusta mucho. Bueno, pues busqué que me podía dar filetes de Angus, ¿no? Porque yo buscaba eso en concreto. Hay muchas formas de encontrar lo que uno quiera. Si alguien busca yo qué sé, leche de vaca que pasta en los montes de Asturias. Estoy seguro que hay marcas que lo ofrecen así, ¿no? Luego hay un poco el uso más industrial. También hay que entender que en los lineales se compite por precio, no todo el mundo tiene
esa curiosidad o ese interés y van a, pues si lo puedo comprar por 80 céntimos, no pago un euro y cada uno es muy libre, muy legítimo que elija lo que quiera, ¿no? Pero el cliente, el consumidor más concienciado y que quiera buscar una calidad determinada, hay muchísima información, no solamente de distintos tipos de productos, sino de cómo se producen y qué bienestar o qué tipo de producción están esos animales, sin duda. Mm. Imagino que tanto esos huevos como esos lácteos o esas carnes o esos pescados, cuanto mayor calidad vaya a tener ese alimento, mucho mayor será el precio, ¿no? Podemos entender. Y sería un precio, entendemos que justificado ese aumento de precio por todos los costos que estás comentando. Sí, normalmente cuando, por ejemplo, en la ganadería extensiva generalmente, pues los costes, por ejemplo, de un cordero de ganadería extensiva, un cordero de ganadería intensiva, pues normalmente son mayores de la extensiva porque la cantidad de la productividad de media, hablo de media, Mm. es menor. Entonces, claro, si es menor, pues tienes que facturar con menos animales, ¿no? Entonces, sí, el tipo de producción, el que tenga, yo qué sé, gallinas sueltas, eh, ecológicas, etcétera, pues eso necesita más espacio, necesita menos animales, pero tiene que facturar igual y por lo tanto eso tiene unos costes mayores. Eso efectivamente es así. ¿Eh? Podemos intuir que en los grandes supermercados lo que más hay es ganadería intensiva porque tienen que luchar por un precio muy barato y es prácticamente imposible que haya alimentos de ganadería extensiva. Depende del tipo de especie. Yo diría que en pollos y porcino posiblemente sí, sea así, prácticamente todo intensivo. Vacuno hay mucho extensivo. ¿Eh? Vacuno es un animal que, vacuno sobre todo de leche, hay mucho o extensivo o semi-extensivo. Es decir, muchas vacas de España y de Europa pastan, pastan una cierta cantidad de días, unas ciertas horas al día. Cualquiera que tome un tren y se vaya a Francia verá un montón de vacas por el campo que están pastando, hay vacas lecheras. O sea que no siempre no es así siempre, pero en ciertas especies sí. En ciertas especies, sobre todo el pollo y el porcino, son más intensivos que extensivos, eso es cierto. Mm. Y para aquel consumidor aquella persona que vaya a supermercados porque no pueda, no tiene la capacidad económica o no tiene el tiempo o no tiene las herramientas para adquirir otra carne, digamos, cuando en un supermercado pone que la carne es ecológica o el pollo es de corral, ¿merecería la pena optar por esos productos o puede haber un poquito ahí de, no iba a decir engaño, pero sí de información con eufemismos? No, en general la ley también es estricta en eso, ¿no? Hay una norma ecológica, es decir, quien produce en ecológico tiene que seguir esa norma y esa norma impide usar ciertos productos, impide hacer ciertas cosas, por lo cual esa producción normalmente es un poquito más Mm, costosa. No, yo creo que en general, además los etiquetados están bien, en general, ¿eh? Puede haber momentos en los que no, pero la ley es muy estricta y al que le pillan le castigan y lógicamente mm, es así, tiene que ser así, ¿no? Yo creo que en general el cliente a día de hoy, el consumidor puede estar muy bien informado si le interesa. Luego eso no quiere decir que lo que no sea de ese tipo de producción no sea bueno. Es decir, en general lo que llega al supermercado, todo es seguro y todo es bueno, pero luego es lógico también que cada uno tenga su capacidad de elección. No digo yo, pero yo prefiero, yo qué sé, pues huevos de este tipo de gallinas porque pues, me gusta más o porque me siento mejor comiendo este tipo de alimento, ¿no? Entonces eso, yo creo que la capacidad de elección es algo muy legítimo, muy importante y para los que quieran ir pues, al precio, pues también es una forma de elección y también tienen derecho a ello, ¿no? mm. Pues en estos tiempos que normalmente hay, como siempre, ¿no? Muchas opiniones, muchas modas, muchas religiones, muchas formas de ser y de pensar. Últimamente, la verdad es que hay muchos criterios en muchos tipos de dietas y hay muchas razones, ¿no? Para ser vegano, para ser vegetariano, lacto-vegetariano o vegetariano. Hay cetogénicos, hay carnívoros, hay crudo y de todo. Y has sacado este año pasado un libro precisamente, ¿no? Rompiendo una lanza a favor de una nutrición tradicional. Razones para ser omnívoros. ¿Por qué sacaste este libro en este momento, Juan? Porque precisamente, ¿no? Parece algo raro porque lo que está un poquito de moda son dietas diferentes. Voy a decir diferente a lo tradicional, que nadie luego, porque hay gente que le duele, ¿no? Un comentario. No estoy diciendo ni mejor ni peor, no estamos comentando que nada mejor ni peor, pero precisamente en esta época saca un libro, el año pasado, de Razones para ser
omnívoro. ¿Por qué sacaste este libro? Y la pregunta, ¿te han llovido muchas críticas desde distintos bandos? Mira, lo saqué porque ante la cantidad de titulares que degradan, que denigran, que desacreditan la ganadería, e incluso si vamos más allá, incluso los más extremistas, incluso cualquier uso de animales, sea en experimentación, incluso ya los más extremos, incluso se posicionan contra la tenencia de animales, ¿no? Eh, y cuando empecé a ver que eso permeaba en los manuales escolares, me dije, no, esto hay que dar otra versión, hay que dar una versión informada. Yo puedo Mm. evidentemente estar equivocado, pero creo que el libro tiene más de 400 referencias bibliográficas, está creo que bien documentado y hay que contar la otra versión, la versión de la parte productora, la versión de realmente lo que dan los animales, no solamente lo que vemos todos los días, sino lo que no vemos, ¿no? Lo que hablábamos del reciclaje, medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Hablar de la filosofía que hay detrás del animalismo, que creo que tiene una pátina blanca, pero cuando se rasca creo que tiene bastantes cosas negativas. Eh, Eso fue lo que me decidió a escribirlo bueno, y lo encontré que me lo publicase y salió el libro, ¿no? Críticas, mira, lamentablemente es un libro, como lo ha publicado una editorial pequeña, no es un libro que sea un superventas, es un libro que ha tenido mucha repercusión en el sector profesional, de la producción ganadera, veterinarios y demás, pero no es un libro que vayas al Corte Inglés y no encuentres, ¿no? Esa es mi ambición, porque para quien yo escribir realmente libros, pues los veterinarios ya se saben esta historia más o menos, ¿no? Mm. Pero mi ambición es que lo lea pues la gente que no está en ese extremismo, pero necesita otra versión, ¿no? Porque si solamente reciben mensajes de esa parte, al final acaban convencidos. Entonces yo quiero llegar al gran público, pero bueno, esto es más difícil de lo que parece y bueno, pero bueno, gracias a programas como el tuyo o a notas de prensa, etcétera, pues poco a poco vamos avanzando. Mm. También, por ejemplo, es cierto, es que me ha venido a la cabeza cuando has comentado esto último, que con el tema de la ropa pasa algo muy parecido, ¿no? Que hay gente que directamente no quiere o está en contra, ¿no? De tener cualquier tipo de prenda que tenga lana o cualquier tipo de... Sí, Y que a lo mejor están utilizando unos plásticos o algo sintético que luego parece ser que tanto la fabricación como luego los lavados se vierte al mar y hay delfines, hay orcas, hay ballenas que se están empezando sí. ¿Es cierto esta parte o es un bulo? No, no, es cierto, es cierto. Es decir, la primera causa de los microplásticos marinos, o sea, del 100% que hay, el 34% viene del lavado de las prendas sintéticas, ¿eh? Del nylon, la licra, todo esto, que en cada lavado se desprenden fibras que llegan al final al mar. Eh, Mientras que la lana, el cuero, la seda, todos los productos de origen animal, no tienen este problema. Y no solamente no tienen este problema, sino que además como las emisiones, cuando las hemos contabilizado, las contamos en la leche o en la carne, ya no están contabilizadas o sea, podemos decir que son libres de emisiones, ¿no? Y además cuando uno se pone una prenda de lana, al final lo que se está poniendo es energía solar transformada, porque lo que Mm. hace la oveja es comer hierba y transformarla en lana, ¿no? Entonces es muchísimo más eco-friendly que otro tipo de productos que quizá no supongan estrés animal o no supongan un pretendido malestar, pero que al final como hablábamos antes, ¿no? No me pongo productos, o sea, no visto con productos animales, luego no sufren los animales. Bueno, al final acaban sufriendo los delfines en el mar porque esas prendas sintéticas acaban transportando microplásticos, ¿no? Es todo mucho más complejo que lo que nos parece a simple vista. Mm. Me parece una muy buena reflexión. Que todo desde fuera, ¿no? Sobre todo mensajes de todos los puntos de vista, de todos los extremismos, suelen ser muy, muy llamativos y suelen calar mucho. Pero Sí, luego cuando, me parece con todos los temas, entrenamiento, nutrición, suplementación, fisiología, biología, cuando lees un poquito, investigas un poquito más, ves siempre eh, opiniones antagónicas y luego te vas un poquito a la ciencia y ves que es más complejo todo y no es tan fácil como parece. Pues te quiero agradecer tu paso por el podcast y por si hay alguien que le gustaría escuchar lo que dices o leerte, ¿dónde te podemos encontrar, Juan? pues mira, la editorial es Edra, que tiene una página web. Amazon, también está el libro disponible en Amazon y luego cualquier librería física, si lo piden, pues se lo trae. ¿Eh? Muy bien, ¿y alguna red social tienes donde te podemos seguir? Sí, yo publico, soy bastante activo en LinkedIn con mi nombre, me pueden encontrar, y luego en Twitter, @JuanPascual4, y ahí pues también publico sobre todo cosas de este tipo, de animales y de ganadería y de, bueno, cosas que me interesan en general de este tipo de cuestiones.
Muy bien, pues te quiero agradecer tu paso por el podcast y te mando un fuerte abrazo. Igualmente a ti, muchas gracias por la oportunidad.